El importante problema que tenemos a nivel, bueno, no solo nacional, sino que mundial, pero también a nivel nacional, de las enfermedades no transmisibles, eh, que si bien se relacionan en parte con el envejecimiento poblacional y el aumento de la expectativa de vida, no podemos normalizar que el aumento de la carga de enfermedad asociada a enfermedades no transmisibles se debe solamente a ese cambio en la estructura poblacional. Porque cuando comparamos internacionalmente, si bien a nivel internacional aumenta la importancia de las enfermedades no transmisibles dentro de la carga de enfermedad, esto es mayor para Chile en comparación con el nivel internacional. En Chile, las enfermedades no transmisibles corresponden al 83,9% de los años de vida saludables perdidos, mientras que a nivel mundial eso es solo un 60%. Esto quiere decir que tenemos una situación que es específica y particular de Chile y que por ende, como dije previamente, no podemos normalizar y que hay que atender con la mayor importancia. Dentro de las enfermedades no transmisibles sabemos que la nutrición es uno de los factores de riesgo comunes a las cinco condiciones de enfermedades no transmisibles, según el modelo de la OMS 5x5, y dentro de eso la obesidad sabemos que es un problema muy importante para nuestro país. La encuesta nacional de salud nos muestra que solo 1 de 4 personas adultas no tiene malnutrición por exceso, y que otros datos poblacionales nos muestran que el 35% de los niños menores de 6% tienen sobrepeso y el 12% presentan obesidad. Entonces esta es una situación de gran importancia, porque si lo ponemos junto con los costos que esto tiene para la calidad de vida de las personas, además tiene costos directos altísimos para el sector público, siendo que un 3,1% del costo de salud se dedica a atender enfermedades que se relacionan con la obesidad. Entonces, ese es como el marco del problema que tenemos que atender. Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo se resuelve o cómo se puede responder desde la política pública a este problema? Y para eso lo primero que tenemos que reconocer es que la forma en que nos alimentamos no es independiente del lugar donde vivimos, ni tampoco es independiente del ingreso económico del cual disponemos, ni tampoco del tiempo que disponen las personas para poder prepararse alimentos, que también tiene por supuesto que ver con las condiciones de vida en las cuales se sitúan. Y es por esto que tenemos que pensar en medidas poblacionales y no solo individuales para poder promover patrones de, en este caso, alimentación sana. Entonces, muy brevemente quiero, como solo para hacer la distinción, en las distintas estrategias que se han tomado desde la política pública para abordar esto y cuáles son las diferentes repercusiones que tiene. Entonces, si bien, por ejemplo, en el 2006 se implementó la tabla nutricional que obliga a todos los productos a informar sobre los ingredientes con los cuales está compuesto, que por supuesto es algo valioso, sabemos que solo un 30% de las personas lee la tabla nutricional. Entonces el impacto que en verdad tiene informativo es más bien limitado. También se hizo una estrategia voluntaria en 2010, un acuerdo voluntario con la Federación Chilena de Panaderos y la Asociación Chilena de Supermercados de Chile, para reducir la cantidad de sodio en el pan. Y si bien aquellos que adhieren efectivamente a una reducción de un 50%, solo un 10% de las panaderías efectivamente adhieren a esa estrategia. Por ende, su impacto también es muy limitado. ¿Y qué aprendemos de esto? Que aquellas medidas que son de base individual o que requieren de una adhesión voluntaria tienen poco impacto. Y es por eso que estamos muy agradecidos que se innovó con la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos, que sabemos que ha tenido efectos muy importantes en la población en términos de la información que entrega, el alcance que tiene para entregar información clara a las personas sobre qué es lo que está consumiendo. Sabemos que un 92% de las personas declaran que entienden el contenido de los sellos de advertencia frontal de los alimentos, un 48% de las personas cuando va a comprar un producto se fija en la presencia de sellos, y dentro de aquellos un 80% efectivamente condiciona su patrón de compra a la información que le entrega los sellos. Esto también ha tenido efectos importantes en la reformulación de los productos, es decir, los productos que están disponibles para la población tienen menos elementos críticos que son dañinos para la salud, y también se ha modificado el patrón de consumo de las personas
reduciendo la cantidad de sodio que efectivamente está presente en, el consumo, en las compras a nivel poblacional, y también el contenido calórico, el contenido de sodio y el contenido de azúcar. Entonces, esto es para nosotros muy importante de poder observar el impacto que ha tenido y también conocer el impacto o lo que no ha ocurrido, que también es importante poder relevar como medida poblacional. Y una de las cosas que sabemos que no ha ocurrido gracias a evidencia local empírica es que previo y posterior a esta ley tampoco ha habido, no ha habido un un impacto en el empleo ni en los sueldos asociados a las personas empleadas en la industria alimentaria. Por ende, sabemos que esta es una evaluación una ley que si bien mientras ha tenido impactos positivos para la salud de las personas y en sus determinantes de la salud, no así ha tenido efectos negativos a la industria, que por supuesto que también es algo de lo cual hay que atender. Solo quería comentar esto para decir en modo general que estas evaluaciones a la fecha nos muestran que, como le hablaba, el valor inicialmente de esta política es muy alto para la población, que por ende rescatamos la importancia que tienen las medidas poblacionales. Agradecemos a todos aquellos que en su momento fueron líderes y responsables de que Chile cuente con esta ley, que además ha sido de gran influencia a nivel internacional. Y como gobierno actual nos comprometemos a seguir avanzando en la instalación de medidas poblacionales para poder favorecer la creación de entornos alimentarios que sean promotores de la salud. Así que con eso le agradezco nuevamente a todos quienes fueron parte de este trabajo y a todos quienes lo evalúan y lo estudian, porque eso nos permite seguir aprendiendo de estas experiencias y así seguir replicando sus muy favorables impactos poblacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras. Bueno, a continuación, quiero dejar con ustedes en los saludos a Fabio Gómez, quien es asesor regional del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Hola, Fabio. Hola, muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad. Y siempre un gusto poder en esta ocasión, en primer lugar, celebrar el hecho de Chile haber impulsado e implementado esta ley de manera tan eficaz y efectiva. Y bueno, si tuviéramos que resumir, yo creo que desde la OPS, desde la región de las Américas, ¿no? ¿Qué hemos aprendido con Chile? ¿Qué hemos aprendido con la ley 2606? Y cuáles son los desafíos, creo que para Chile y para la región. Yo creo que el primer punto es que si necesitamos leyes, regulaciones, el primer punto que es esencial que todos los países reconozcan que esos avances que se han logrado en Chile solo han sido posibles por medio de leyes y regulaciones, y eso creo que es algo que todos los países ya han reconocido y tomado adelante, ¿no? Además de eso, la importancia de reconocer que las leyes y regulaciones deben estar basadas en evidencia, deben estar basadas en la experiencia de los países, que evoluciona, ¿no? Así como evoluciona la ciencia, evoluciona la experiencia de los países, vamos aprendiendo con cada uno de los elementos de fortalezas y debilidades de cada una de esas experiencias, y cada país vamos intentando siempre buscar una mejor práctica. Y siempre comparo, si estuviéramos hablando de vacunas o de otras tecnologías en salud, estaríamos siempre buscando la mejor opción para la población. De igual manera tenemos que ir, a la medida que evoluciona la ciencia, ir buscando siempre lo mejor a todos los países. Y creo que Chile ha sido, con su pionerismo en adoptar el octógono, ha sido una demostración de cómo ha tomado la evidencia como una base, una vez que, o sea, originalmente, como todos sabemos, estaban los semáforos para ser adoptados, se fue a investigar eso y justamente avanzar con la mejor opción para la población. Y luego la ciencia no paró por ahí. Seguimos analizando cada elemento gráfico, cada elemento de los criterios que definen los productos que deben llevar la advertencia. Y en ese sentido, los países, y vamos a escuchar de muchos acá cómo lo han tomado esos aprendizajes para evitar que productos que no tengan sellos
no sean excesivos en nutrientes críticos para no desequilibrar la alimentación, para evitar que la ubicación, el tamaño, la forma como se aplican los sellos de advertencia de los productos esté de una manera que pueda resultar en mejores resultados para el consumidor. En algunas semanas nosotros vamos a publicar un artículo en el Lancet que reúne estas mejores prácticas en relación a los elementos gráficos, elementos de perfil de nutrientes, justamente con base en esos aprendizajes que se han acumulado desde la adopción de la ley en Chile y en otros países que lo siguieran. Hoy tenemos en nuestra región ya 7 países que han adoptado este sistema tal como ha implementado Chile. Y en ese sentido yo creo que eso es la mejor prueba de que no solo Chile se ha basado en la evidencia, la experiencia, pero también que eso se ha corroborado, que los varios países y varios estudios han corroborado esos resultados, y hoy estamos muy contentos de poder compartir esa ocasión, de escuchar más del conjunto de evidencia que se produjo en Chile y que ha permitido generar esta epidemia positiva, esta epidemia de políticas innovadoras, y que ojalá y que ya sigue también exportando a otras regiones afuera de las Américas. Y por fin yo creo que el último punto que quería destacar en relación a los aprendizajes y desafíos es que en Chile uno de los puntos más importantes de aprendizaje para nosotros, para los demás países, justamente el hecho de que la legislación y las regulaciones y la ley pasó a ser algo realmente que pertenece a la ciudadanía del país, no es algo que pertenece a un gobierno, a un ministerio, a un actor o otro, pero eso ha permitido que Chile lograra atravesar distintas administraciones y seguir sosteniendo esta política. Yo creo que es un aprendizaje que tiene que ver con la implementación y el hacer cumplir, que es un desafío para todos los países que ahora enfrentan y que ya están implementando esta medida. Por lo tanto, solo agradecer por toda la experiencia, por todo el trabajo que Chile ha brindado con ese beneficio a la población chilena, que ahora se revierte un beneficio a toda la población, a varias poblaciones de las Américas, y inspira a otros países en todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabio, por tus palabras. Bueno, para cerrar el espacio de saludos de bienvenida, dejo con ustedes a Ana Paula Bortoleto, de Colanza, quien va a saludar en representación de las instituciones organizadoras de la actividad. Gracias, Macarena. Buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidas y bienvenidos en nombre de Colanza, junto con CIAPEC, INTA y CLAS. Organizamos este evento con gran honor, presentar resultados tão importantes como de la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos de Chile, que son extremadamente importantes, como ya destacaron Andrea y Fabio, no solamente para la región, pero quizá para todo el mundo, ¿sí? Que la región hoy está a frente de la mayoría de las políticas públicas efectivas para regulación de entornos alimentarios, y tan importante cuanto el avance de las políticas de nuestra región es nuestra capacidad de evaluar, diseminar nuestros avances y garantizar que sean efectivos, actualizados y permanentes, que sean de verdad políticas de Estado y no de gobiernos, como dice Fabio. Y los avances observados en otros países son sin duda un reflejo de lo que Chile empezó a hacer, y ahora otros países siguen cambiando, adaptando, pero siguiendo las mismas bases y estrategias de Chile.
Desde Colanza es muy importante hablar de este tema. Colanza es un grupo de profesionales y organizaciones de la sociedad civil y de academia que tiene el objetivo de contribuir para el desarrollo de sistemas alimentarios saludables, sustentables, equitativos, inclusivos y promover la mejoría de la nutrición, de la salud de las poblaciones de Latinoamérica y el Caribe. Y nuestra actuación llega a través de una comunidad de práctica, que es decir, un espacio de intercambio entre investigadoras, otros actores sociales, que contribuyen al avance de políticas públicas para mejorar los sistemas alimentarios, considerando aprendizajes colaborativas, generación de conocimiento científico, de intercambios de informaciones de calidad y desarrollo e implementación de estrategias eficaces para políticas públicas. Buscamos, de esta manera, ayudar a prevenir el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte en todo el mundo y con altísimas prevalencias en nuestra región. Desde Colanza, tenemos el principio que ningún miembro mantiene vínculo alguno con la industria de alimentos, bebidas ultraprocesadas, tabaco o álcool, que es una forma de garantizar que no tengamos conflictos de interés con actores que desarrollan prácticas y políticas en contra de los intereses de salud pública. Esto permite garantizar que nuestras acciones sean libres, transparentes y firmemente centradas en la defensa de la salud pública. Les invito a conocer nuestro sitio web y hacer su inscripción como miembro si les interesa. Con este evento creo que aprovechamos el momento político importante de la región de avance de políticas públicas efectivas y para esto el trabajo colaborativo entre investigadoras, activistas, miembros del gobierno, tomadores de decisión, la colaboración entre países y entre actores de diferentes áreas de conocimiento son fundamentales. Por todo esto, es un gran honor ser parte de la organización de esta actividad, que representa como un ejemplo de cómo ampliar las colaboraciones e intercambios regionales y apoyar el avance de las políticas de etiquetado y de otras políticas en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Paula. Bueno, ahora para dar a conocer los resultados generales de la evaluación de la primera fase de implementación de la Ley de Etiquetado y Publicidad de los Alimentos en Chile, dejo con ustedes a la doctora Camila Corbalán, directora de CIAPEC y profesora asistente del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Hola a todos, a todas. Es un placer estar aquí, agradecerle al Ministerio de Salud, a OPS, a Colanza, que está con nosotros, y también a todos los amigos de la región que van a participar en este conversatorio, en el que justamente la idea es revisar los avances que hemos hecho desde Chile y también visualizar, como bien se decía aquí, las mejoras que debemos seguir implementando y que debemos seguir trabajando en conjunto. Así es que un poco para iniciar la conversación trajimos una breve presentación en que lo que queremos es un poco compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado un equipo multidisciplinario y contarles un poco lo que hemos aprendido hasta el momento, lo que estamos haciendo en términos de evaluaciones, y que esto permita un poco informar la discusión que vamos a tener en la mesa redonda. Entonces, bueno, muy brevemente se ha dicho esto, se trata de conversar sobre esta ley de etiquetado y restricciones de marketing de alimentos, una ley pionera en términos de intentar promover espacios, entornos más saludables para
para las personas, particularmente para los niños y niñas. Es una ley enfocada en el control de nutrientes que en su momento se consideraban críticos para la aparición de enfermedades crónicas como el sodio, las azúcares, las grasas saturadas y las calorías. Y la ley tiene tres grandes componentes: el uso de este etiquetado frontal de advertencia, estos sellos negros, restricciones de marketing que son bastante generales, un intento de tratar de normar lo que está ocurriendo en relación al marketeo de alimentos poco saludables a niños, y nuevamente la idea de proteger los entornos en los cuales los niños y niñas pasan gran parte de su tiempo, que son las escuelas y los jardines infantiles. Vamos a revisar entonces un poco de cada uno de ellos, lo que nosotros hemos podido ir aprendiendo en estos años. Bueno, el primer componente, que es el componente quizás más notorio y más conocido, es este del sello de advertencia. Nosotros describimos que en un inicio alrededor de un 40% de la oferta de alimentos tenía estos sellos, que los más frecuentes eran de calorías, de azúcares. Como se ha mencionado, ha habido un avance en relación a cómo tenemos que implementar esta señalética, cuáles son los mejores mensajes, dónde ubicar estos sellos, y efectivamente hemos podido ir perfeccionando esta política pública, que en su inicio tiene la gran fortaleza de que es primera vez que podemos alertarle al consumidor de las cosas que tiene que dejar de consumir. Eso es un cambio de paradigma en relación a el tipo de información que nosotros incorporábamos en los envases. Hemos desarrollado modelos de teoría de cambio que vinculan el uso de este tipo de información con el cambio del comportamiento, y visualizamos que en un inicio lo que tienen que lograr este tipo de intervenciones, ¿cierto?, es que a lo menos las personas reconozcan fácilmente, visualicen estos etiquetados, los entiendan rápidamente y los usen. Nosotros en Chile hemos publicado información mostrando que esto es de esta forma, pero aquí les muestro un nuevo análisis que es muy interesante porque está basado en el panel del International Food Policy Survey. Estos son más de 10.000 jóvenes. Sabemos que los jóvenes son en general una población que tiende a tener más resistencia con el tipo de intervenciones que son de información. Y aquí lo que se compara en esta encuesta, que es online, es cómo contestan jóvenes de, en este caso Chile, que están expuestos al uso de este sello de advertencia, versus jóvenes de los otros países que usan solo información nutrimental a través de la tabla de contenido nutricional. Y se les pregunta si es que ven este sello y cuán frecuentemente es, y vemos que significativamente los jóvenes en Chile responden que visualizan más este tipo de sello. Les preguntamos si es fácil o muy fácil de entender, y vemos que la diferencia es también significativa y de mucha mayor magnitud, que es una de las cosas que se ha destacado en relación a la implementación de este sello. Y finalmente se les pregunta si lo usan cuando tienen que comprar o comer, y nuevamente lo que vemos es que la respuesta es mucho más positiva en el caso de Chile, en el cual se está implementando este sello de advertencia. Por lo tanto, evidencia comparativa internacional que vuelve a mostrar algo que en nuestro país y en muchos de nuestra región hemos ido observando progresivamente. En el caso de marketing, contar o recordar quizás lo que ustedes saben, que la restricción en Chile no solo apunta a restringir la publicidad dirigida a alimentos, sino que también estrategias que
producen mayor marketeo a través, por ejemplo, de la entrega de regalos, de cambios de forma, un intento bastante detallado de cubrir el marketing, si bien sabemos que siempre se nos escapan estrategias, ¿cierto?, en relación a esto. Nosotros hemos mostrado que tanto en envases como en televisión, después de la implementación de la ley de etiquetado de la primera fase, existe una reducción de alrededor de un 40% de la publicidad dirigida a niños desde alimentos poco saludables. Tenemos hoy día una evaluación que es más extendida, que incorpora siguientes fases de la implementación de la ley de etiquetado, en el que pasamos de una restricción basada en el rating de los programas a una restricción basada en horario. Básicamente no se puede publicitar desde cierto horario en adelante. Y lo que vemos es que al pasar a ese tipo de regulación, este 40% aumenta a un 60-65%, mostrando que efectivamente regulaciones que son basadas en horario pueden ser más efectivas en lograr el objetivo que se pretende con estas políticas. Nosotros logramos medir efectivamente cómo esto impacta la exposición que tienen los niños a marketing de alimentos poco saludables. Lo que vimos en la primera fase es que esto significaba una disminución de alrededor de un 50% de la exposición en televisión a marketing de alimentos poco saludables. En el estudio siguiente que hemos realizado, vemos que con la mejora de la implementación de la política logramos una disminución que es de alrededor del 73%. Dije que el último componente tiene que ver con entornos escolares. Este es un estudio en colegios de Santiago, la capital de Chile, en que vemos que posteriormente a la implementación de la ley de etiquetado, efectivamente ocurre una disminución importante de la oferta de alimentos poco saludables, tal cual lo explicita la ley. Hemos realizado estudios de tipo cualitativo, grupos focales, en que las madres relatan que efectivamente visualizan el entorno escolar como un espacio en el cual se puede promover el cambio de conducta. Aquí tenemos una mamá de una niña preescolar que nos cuenta que por esta nueva ley a mi hija le han enseñado un montón en los colegios de los sellos negros y ahora me dice, no mamá, no puedes comprarme esa colación porque la profesora no me va a dejar que la lleve porque tiene sellos y ahora me pide ensaladas y snacks que no tengan sellos. Esto, por supuesto, no es una novedad en salud pública. Nosotros sabemos, a partir de, por ejemplo, experiencias como del tabaco, en que los niños juegan efectivamente un rol promotor en sus espacios familiares y, por lo tanto, la relevancia de las intervenciones en las escuelas. Este es el trabajo doctoral de Gabriela Fretes en Taft, evaluando entonces qué es lo que ha ocurrido con el consumo en dos estudios longitudinales en el área suroriente de Santiago, arriba los resultados de preescolares, abajo los resultados de adolescentes. Desde el año 2016, previo a la implementación de la ley, hasta el año 2019, posterior a la implementación de la ley. Y Gabriela lo que muestra en sus análisis es que en el entorno escolar existen reducciones significativas del consumo de azúcares totales, grasas saturadas y sodio, y esto ocurre tanto en preescolares como en adolescentes, aun cuando los efectos en adolescentes son de una menor magnitud. De nuevo, este es el panel del International Food Policy Survey. Aquí estamos comparando ingesta de alimentos en estos 7 países que participan en este panel online y se les pregunta cuál es el consumo que tienen de alimentos poco saludables, mostrando que en Chile
es donde hay el menor consumo de alimentos poco saludables en comparación a estos otros 6 países. Y cuando se les pregunta sobre consumo de frutas y verduras, vemos a su vez que el consumo de frutas y verduras es mucho mayor en el caso de niños chilenos, después de la implementación de la ley de etiquetado. Por supuesto, estos no son estudios de causalidad, pero vienen a complementar la información entonces que estamos levantando y que están mostrando que efectivamente este tipo de regulaciones pueden tener un impacto positivo a nivel de las personas. Entonces, hemos evaluado, por supuesto, cómo la confluencia de estos 3 factores del etiquetado frontal, de las restricciones de marketing, de las mejoras en las escuelas impactan lo que terminan comprando los hogares en términos de alimentos. Ustedes probablemente han visto estos resultados, son resultados en los que hemos mostrado que efectivamente después de la implementación de la primera etapa de la ley de etiquetado, nosotros vemos reducciones importantes en todos los nutrientes y las calorías que se buscaban modificar, con compensaciones, pero el efecto neto sigue siendo el de menor compra de calorías, grasas saturadas, sodio y azúcares totales, con disminuciones particularmente importantes en algunos grupos de alimentos, en los cuales hemos destacado lo que ha ocurrido en el caso de las bebidas azucaradas, en que hemos observado efectos que incluso superan lo que se han logrado con la implementación de políticas únicas. Estos son los resultados que tenemos de nuevo en los estudios de panel de niños, de preescolares, de adolescentes, de consumo durante este periodo, en los cuales nosotros observamos disminuciones significativas en el caso del consumo de azúcares y de sodio en ambos grupos de edad. Quisiera también destacar que hemos realizado estudios de grupos focales nuevamente en enero del 2021, cuando se había completado la implementación total de la ley, y lo que vemos es que aparte de todos estos efectos que eran aquellos que nosotros predecíamos en relación a la implementación de la ley, nosotros observamos en esos estudios que ha ocurrido un aumento de la valoración del consumo de alimentos naturales de parte de la población posterior a la implementación de esta ley. Nosotros observamos que habían relatos de las mamás como de este tipo. En un comienzo el tema de los sellos fue como una terapia de shock. Estábamos todos preocupados por los sellos en los alimentos. Después nos preocupamos de los alimentos naturales. Yo compraba estas galletas de soda y dije, se ven tan saludables y sin embargo tienen sellos. Y entonces me dije, oh mi Dios, ¿qué hacemos? Y tuve que repensar lo que compraba. Ahora que soy mamá, lo que más me preocupa es no comprar alimentos tan procesados. Nuestra dieta durante la pandemia ha sido más cuidadosa, más comida natural. Evitamos alimentos ultraprocesados que vengan en una caja o empaquetados. Y destaco estos resultados porque muestran por primera vez que independiente del nivel socioeconómico, tenemos políticas que permiten que efectivamente incluso aquellos que tienen menor nivel socioeconómico puedan tener claridad sobre aquello que nos hace bien o nos hace mal desde un punto de vista nutricional. Muy brevemente, no solo hemos estudiado las respuestas de los consumidores, hemos estudiado también las respuestas de la industria de alimentos. Hemos visto en colaboración con la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, hemos analizado todos los framing en relación a esta política, previo a la implementación, después de la implementación de la política, y hemos visto cómo discursos en relación a amenazas económicas,
a despidos, a implicancias económicas, una vez implementadas las regulaciones, se transforman en discursos más bien de cooperación, de oportunidad, de innovación y de posibilidad de contribuir en términos de mejoras alimentarias. Hemos visto que existe una reformulación importante de los productos, alrededor de un 10% de los alimentos que originalmente debían llevar algún tipo de sellos disminuyen o se reformulan para no llevar este sello. Esto ocurre principalmente en el caso de azúcares y de sodio, y particularmente en ciertas categorías de alimentos como bebidas azucaradas, lácteos, cereales de desayuno, quesos y cecinas. Lo comentaba también Andrea del Ministerio de Salud. Nosotros hemos hecho análisis con Guillermo Paraje de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el cual, utilizando información gubernamental, podemos mostrar que la implementación de esta regulación en términos generales o globales para el sector de alimentos no significa una disminución de empleo ni tampoco en los salarios. Quisiera terminar mencionando un poco esto que se decía de cuáles son los desafíos, cuáles son los aprendizajes. Creo que cada uno de los invitados en el panel va a poder comentarnos cómo hemos ido mejorando esta política, cómo hemos ido aprendiendo, pero simplemente destacar tres aspectos que desde la perspectiva de la evaluación han resultado sumamente relevantes y que creo que son interesantes de comentar. El primero tiene que ver con la respuesta que tiene la industria de alimentos en general a este tipo de políticas. Vimos algunas cosas en relación a discurso, pero también en relación a reformulación. En el caso de Chile, en su momento no se consideró lo que podía ocurrir en relación a la reformulación de azúcares en particular, y por supuesto lo que hemos observado secundario a eso es un aumento en el uso de edulcorantes no calóricos. Este es el trabajo de Camila Sancheta, mostrando que en la oferta de alimentos aumentó el uso de edulcorantes no calóricos. Esto permitió que efectivamente nuestros amigos mexicanos, cuando discuten esta regulación, consideran añadir una recomendación de advertencia, y el resto de los países en la región hoy día están mucho más alerta a este tipo de situaciones. Pero probablemente hayan otros aditivos, hayan otros desafíos que deriven de centrar una política pública simplemente en la reformulación y no en la promoción de alimentos naturales. Se ha dicho también, lo destacó el Ministerio de Salud de Chile, lo destacó Fabio Gómez de OPS, nuestras evaluaciones muestran que hasta el momento en que se establece esta política como obligatoria, no existía efectivamente ningún cambio en la oferta de alimentos. Cuando nosotros analizamos los cambios en términos de nutrientes, lo que vemos es que los cambios y las modificaciones están justo por debajo del nivel que nosotros fijamos en la regulación, nuevamente sugiriendo que la respuesta es a una política establecida y no obedece a cambios que estaban ocurriendo en forma voluntaria. Finalmente, también lo dijo Ana Paula, resaltar que el resultado del avance de estas políticas en nuestro aprendizaje es que es basado en el trabajo colaborativo, en un primer nivel, a nivel nacional, en que tiene que colaborar la academia con las organizaciones de sociedad civil, con los ministerios, para poder generar la evidencia, pero también en un segundo nivel requiere el trabajo también colaborativo regional,
un esfuerzo que estamos sistematizando a través de Colanza y en el cual, por supuesto, nos queda muchísimo en lo cual avanzar y hacer progreso, y por lo tanto celebro que Colanza esté también apoyando la realización de este seminario, porque creemos que es la única forma de avance posible. Este es el resultado, por supuesto, del trabajo de muchísima gente, muy transdisciplinario, estudiantes, académicos, y también contamos con el apoyo de la Universidad de North Carolina del Norte en Estados Unidos, y muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por la presentación de los resultados, ¿cierto? Y bueno, tras esta revisión de los primeros resultados de la primera fase de implementación de la ley, vamos a dar inicio a el panel de discusión con invitados representantes de la región, quienes nos van a compartir las experiencias, aprendizajes, ¿cierto? Y desafíos del etiquetado frontal en sus países. Les voy a dar la bienvenida a las tres personas partes del panel y los voy a ir presentando uno. Voy a partir de sur a norte. En primer lugar tenemos al señor Guido Girardi, ex senador de Chile, impulsor de la ley de etiquetado chilena y actual vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro. En segundo lugar, en el panel nos acompaña el señor Rodrigo Burgos, epidemiólogo de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. Y también nos acompaña el señor Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Junto a ellos, quiero presentar a Diego Rodríguez, sociólogo, integrante de la Alianza ENT de Uruguay, y coordinador de CIET Uruguay, quien va a moderar este espacio de panel de discusión, moderará cierto los tiempos y el espacio. Así que desde este momento hasta el cierre le cedo la palabra a Diego y a los panelistas. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer escuchar estos resultados. Me parece que Chile ha sido ejemplo para toda la región. Y así que bueno, ahora vamos a empezar con el panel, que tenemos invitados de un gran nivel y que además con mucha experiencia en el tema. En este sentido, va a comenzar con la palabra el ex senador Guido Girardi, y luego iremos, bueno, pueden ir dejando sus consultas en el chat o en las preguntas y respuestas para después tener un espacio de intercambio. Así que Guido, adelante. Bueno, primero saludarla a todas y a todos, gracias por la invitación. Primero, yo creo que estamos frente a un problema que tiene una complejidad mayor, que es su invisibilidad. Y nosotros somos responsables de la invisibilidad. Yo creo que no hay posibilidad de cambio sin apoyo ciudadano, y mientras la ciudadanía siga siendo anestesiada y dopada en esto, no vamos a producir los cambios que necesitamos. Entonces, la pregunta es ¿por qué la mayor pandemia, la que destruye la vida, que es mucho peor que el COVID, es una pandemia que no tiene un enfrentamiento? Que no tiene un enfrentamiento real. Es decir, aquí mueren 41 millones de personas como consecuencia de la obesidad, esto está aumentando, y yo creo que hay una pasividad generalizada. Yo tiendo a creer que hay una cierta complicidad, una connivencia entre las definiciones y las políticas. Yo no puedo todavía creer que nuestras autoridades mundiales y nuestras autoridades nacionales sigan hablando de enfermedades crónicas no transmisibles. Eso es una falsa. Eso es una mentira. Eso es una complicidad con las mafias internacionales que acuñaron ese concepto. Si estas son las enfermedades crónicas más transmisibles de todas, ¿hasta cuándo nosotros seguimos acuñando un concepto que define un ecosistema respecto al cual no hay nada que hacer y que permite justamente la invisibilidad? Entonces, aquí hay una complicidad. Yo esto lo he hablado muchas veces, Fabio, es inaceptable que la Organización Panamericana de Salud y Organización Mundial de la Salud siga hablando de enfermedades crónicas no transmisibles. Porque si no, vámonos a la casa. Si no son transmisibles, no hay nada que hacer. ¿Para qué regulamos publicidad? ¿Para qué regulamos etiquetado? ¿Para qué regulamos que los alimentos basura no tengan animaciones?
Si no son transmisibles, quiere decir que no hay problema. Entonces, quiere decir que estamos haciendo una acción que no tiene sentido, y tiene todo el sentido del mundo porque son las más transmisibles de todas. Eso es lo primero para mí. Luego, Chile es un buen laboratorio, porque en Chile, a pesar de todo esto, la obesidad sigue aumentando y va a aumentar en todo el mundo. Y es un buen laboratorio porque Chile vivió la experiencia neoliberal más profunda que ha tenido algún país en el mundo, en la dictadura de Pinochet. Fue capturado por el modelo de Chicago. En Chile la dimensión aspiracional de las marcas es lo que ha sentido a las personas. Eso está ocurriendo en todas partes del mundo. Somos un país que está totalmente penetrado por la era digital, por lo tanto los chilenos están 6 horas 40 en las pantallas de teléfonos celulares, lo que le roba el tiempo a justamente la actividad física, a pensar, a las interacciones humanas. Nosotros tenemos uno de los países más segregados en términos de ciudades para pobres, donde no hay lugares donde caminar, donde hacer actividad física, y por lo tanto juntamos muchos los elementos que van a condicionar nuestra obesidad. Nosotros no tenemos actividad física en los colegios populares, 1 hora a la semana, pero que no se cumple. Por lo tanto, tenemos todas las condiciones para hacer un laboratorio interesante para investigar. Entonces, lo primero es que lo que uno debiera plantearse, bueno, y sobre todo los países que están empezando, cuando nosotros empezamos esto, y lo hicimos gracias a una alianza entre el Senado en ese tiempo y la ciencia. Y yo acá quiero hacer un homenaje a quien fue nuestro principal aliado, amigo en esto, que fue Ricardo Huawei, que sin Ricardo Huawei y sin su trabajo, sin su acompañamiento, sin su legitimidad, esto no hubiera sido posible, porque nosotros nos enfrentamos en los años 2007, cuando presentamos la ley, que además la hicimos con Ricardo tomando muchos cafés, muchas conversaciones. Lo hicimos pensando justamente que esto era un proceso que iba en evolución y que Chile iba a ser unos países que iba a ser más afectados, pero que la humanidad iba a ser más afectada. Yo estoy convencido que caminamos hacia un mundo donde la mitad del planeta va a ser obeso en el 2040. Y por lo tanto somos una fábrica de cánceres, de infartos, de accidentes vasculares, y diabetes, de hipertensión y de muerte. Estamos fabricando muerte. Y yo creo que si seguimos así, va a disminuir la expectativa de vida en el mundo entero. Entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, aliarnos. Primero, entender que estamos enfrentando fuerzas de empresas multinacionales que son poderosísimas, que luego están usando los mecanismos digitales para intervenir los cerebros a través de la personalización, que es mucho más compleja a regular que la publicidad en la televisión o los medios escritos o en la radio. Que enfrentamos una nueva era, una nueva civilización, donde los algoritmos nos están acompañando permanentemente y nos están diciendo qué hacer, hasta qué pareja tener como Tinder, pero también qué votar como Cambridge Analytica y qué comer. Entonces tenemos que entender que a futuro tenemos que regular los algoritmos, que no podemos dejar eso ahí aislado como si no pasara nada. ¿Para qué decir lo que va a significar el metaverso en esta materia y aumentar justamente los modelos de consumo de basura? Yo, dicho eso, yo creo que nosotros tenemos que apelar a un concepto fundamental que son los derechos humanos. Yo creo que tenemos que establecer en el mundo, además de poner en evidencia la destrucción de la vida que están haciendo los alimentos, y la pregunta es cómo los alimentos han llegado a ser los principales destructores de la vida. Eso es una paradoja. Los alimentos deberían ser un espacio de encuentro, de empatía, de salud, de vida, y son los principales vectores de la destrucción de la vida. Entonces, yo creo que esa pregunta tiene que preguntarse por qué eso, una causalidad. Y la causa es porque primero la gente no consume alimento, consume estatus, consume marca, y la segunda porque hay una violación sistemática a los derechos humanos. Yo tengo acá este cereal que es muy famoso en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que es uno de los cereales que más comen los niños en Estados Unidos. Bueno, si yo miro su etiquetado es totalmente incomprensible, es una basura. Piensen que esto tiene más de 700 miligramos de sal y tiene como 40 y tantos % de azúcar, 45% de azúcar. Esto es criminal. Esto mata más gente que la mafia, esto mata más gente que los delincuentes, esto mata más gente que la guerra de Ucrania. Entonces, ¿eso por qué existe? Primero porque las personas son engañadas, ven una figura maravillosa y esta industria criminal puede poner basura acá adentro que mata sin que sepamos qué es lo que hay. Y viola los derechos humanos. Si uno revisara todas las declaraciones y todos los tratados de derechos a los niños, esto está totalmente prohibido, ¿no? Aquí hay un engaño y además hacen publicidad engañosa. No debería existir la publicidad a los niños, pero menos la publicidad engañosa.
Entonces, nosotros hemos sido tolerantes al extremo. Yo creo que habría que en todo... Nosotros lo demandamos, nosotros llevamos a esta empresa al Instituto de Derechos Humanos. Lo acusamos de violar los derechos humanos. Yo creo que aquí se requiere una suerte de activismo, se requiere que todas las instituciones que trabajan en esto denuncien a estas empresas en los comités de derechos humanos. Aquí hay una violación de derechos humanos. Primero, eso en primer lugar. Lo que hace este sello, nosotros propusimos, tiene razón Fabio, al principio nosotros habíamos pensado en el semáforo, porque yo había sido juez sanitario en los años 90 y había usado el amarillo y rojo para regular las empresas contaminantes, y nosotros al principio usamos el semáforo, pero en el año 2008, en un evento muy grande que hicimos de más de 1000 personas con Ricardo Huawei, la industria vetó el semáforo y la presidenta Bachelet nos pidió que no usáramos el semáforo, por lo menos en la ley. Y después, cuando hicimos reglamento, le preguntamos a niños y a niñas de todo Chile cuál era el mejor sistema, pensando nosotros todavía que el semáforo era lo mejor. Y para nuestra sorpresa, yo lo he comentado muchas veces, los niños nos dijeron que lo mejor era este sello negro. Para nosotros fue una sorpresa. Esto fue un proceso de abajo hacia arriba. Fueron los niños y niñas que nos dijeron que ellos entendían esto y que no entendían el semáforo. Yo les comentaba también que cuando tomamos la decisión de poner esto, vino la misma industria que había vetado el semáforo a pedirnos que repusiéramos el semáforo, y como el lobby gana en Europa, evidentemente en Europa está ganando el semáforo, porque allá están capturados por el lobby, y seguramente en Estados Unidos, si se regula alguna vez, lo van a hacer con el semáforo, porque finalmente es el mal menor para la industria. Ahora, lo importante es que estos derechos a saber. Hoy día cualquier persona puede comer esto libremente, pero ya sabe, una mamá y un papá que le va a comprar un alimento a sus hijos sabe que esto es basura. ¿Ah? Y esto hay que llamarlo basura. Yo creo que lo otro, que no podemos seguir hablando de alimentación y que esto es comida. No, esto es basura. Y es que no empieza a aparecer en todos los documentos que nosotros hacemos, que esto se llama basura y no se llama comida, bueno, también seguimos colaborando a la mantención de esto. Ahora, como esto es basura, y como esto es lo más transmisible, porque la transmisión memética es mucho más poderosa que la transmisión biológica, porque los seres vivos biológicos tienen ética. Las bacterias tienen ética, los hongos tienen ética, los virus tienen ética, los seres humanos no tienen ética. Estas empresas no tienen ética. Y por lo tanto no hay ecosistema que se regule, y por lo tanto ellos están usando el neuromarketing, están usando la personalización, están usando inducción de contenidos que están sofisticadamente, científicamente preparados para cambiar las conductas de las personas. Entonces, esto se transmite a través de la publicidad. Si no hubiera publicidad, no habría comida chatarra en el mundo. Y si ustedes miran, casualmente todos los países del mundo tienen la misma comida chatarra. ¿Cómo no va a ser transmisible? Las mismas gaseosas dulces que hay en China son las que están en México, que están en Chile, que están en cualquier parte del planeta. Son los mismos McDonald's, son las mismas Kentucky Fried Chicken, son las mismas basuras que están en todas partes del planeta. ¿Cómo no va a ser transmisible? Mucho más transmisible que el COVID. ¿No? Hay lugares donde ha habido poco COVID. Yo no conozco ningún lugar donde no hay un letrero de comida gaseosa, de bebida gaseosa dulce, o ningún letrero de McDonald's, o no conozco. ¿No? Entonces, esto es mucho más poderoso que el COVID. O sea, el COVID no le corre ni de lejos en términos de transmisibilidad a esta basura. Entonces, como es basura, no se puede vender, no podemos permitir que tenga publicidad, no pueden haber Kinder Sorpresa, no pueden haber alimentos que tengan esta basura que aparezca con formas de juego, de Papá Noel. Por eso que en Chile no se puede vender el Kinder Sorpresa, y no pueden haber chocolates con forma de Papá Noel. Por eso no se pueden vender en colegios. ¿Cómo los colegios van a promover la basura? Y tampoco pueden haber compras públicas del Estado. El Estado no puede financiar basura para destruir la vida de las personas. Eso es algo que yo creo que nosotros tenemos que instalar con mucho más fuerza en la sociedad. Ahora, ¿cómo logramos esto? Con activismo. Con activismo. Aquí no basta en la dimensión parlamentaria. Nosotros fuimos activistas. Junto con Ricardo Huawei hicimos protesta, hicimos denuncia. Cuando el presidente Piñera vetó la ley, nos paramos la moneda. Yo era presidente del Senado con letreros que decían: el presidente le está vendiendo la vida y la salud a los niños a McDonald's. ¿No? O sea, tuvimos que hacer activismo, tuvimos que aliarnos. Con Camila Corbalán trabajamos juntos. Nosotros tenemos 100 científicos hoy día. Yo dirijo el Congreso del Futuro, tenemos 1000 científicos que trabajan en áreas estratégicas del país, tenemos 100 de los principales expertos chilenos trabajando detrás de nosotros y apoyándonos permanentemente, porque aquí tiene que haber una alianza. Ahora estamos trabajando en la tarjeta verde con Camila, tuvimos el lunes reunión con el Ministerio de Hacienda, porque tenemos que forzar a consumir alimentos saludables, y por lo tanto queremos la tarjeta verde justamente para que solo se puedan comprar fruta y verdura
solo en ferias libres para promover la agricultura familiar campesina también, pero también para inducir a la gente más pobre que coma fruta y verdura. Es decir, tenemos que hacer actividad física, tenemos una ley que obliga a hacer una hora de actividad física obligatoria, o sea, tenemos que avanzar en todo un ecosistema. Bueno, y lo último, nosotros hemos intentado colaborar, porque cuando nosotros partimos no había ninguna referencia, hoy día hay una referencia que puede ser mejorada, que es la ley chilena. Hemos trabajado primero con Perú, con Jaime Delgado, mucho, después con México, muchas veces con Simón Barquera, con Juan Rivera, con Alejandro Calvillo, también en Colombia, también en Argentina, también en Uruguay, y por lo menos a mí me ha tocado visitar más de 30 países. Tenemos que hacer una gran alianza, porque todavía queda mucho camino que hacer, y la experiencia latinoamericana en todas sus diversidades son un tremendo aporte a enfrentar el mayor problema de salud que enfrenta la humanidad, pero el mayor problema que está sofocado, que está silenciado, que está anestesiado, y nosotros todos, cada vez que hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, somos coayudante de ese silencio, de ese anestesiamiento que tiene que terminar de una vez por todas, porque si no, no es creíble. No es creíble que vamos a enfrentar algo que no es transmisible. Tenemos que reponer esto como lo más transmisible y reponer las cosas en su lugar y hacer definiciones que nos permitan actuar. Las definiciones hoy día nos inmovilizan y ese es tal vez uno de los principales problemas para avanzar en esta materia. Muchas gracias, Guido. Excelente exposición y creo que va a dar mucho para la charla que vamos a tener en el intercambio. Incluso ya están habiendo varias preguntas. A continuación vamos a tener la exposición de Simón Barquera, de México, del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Así que Simón, toda tuya la palabra. Muchas gracias, Diego, antes que nada, muchas felicidades a mis compañeros de Chile por esta gran aniversario de un logro de una política tan importante, yo creo que para el mundo. Y bueno, pues yo lo que quisiera platicarles un poco es cómo lo que pasó en México. En México, muy de forma paralela y con los mismos actores, también trabajando con el doctor Ricardo Huawi y con una serie de investigadores de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, pensábamos desde el 2007-2008 alguna estrategia de etiquetado frontal para mejorar las elecciones de los consumidores como una de las posibilidades, como una de esas partes del conjunto de políticas, y nos estábamos inclinando claramente no por el semáforo. Desde el principio teníamos una idea de que el semáforo iba a generar algo de confusión. Habíamos visto algunas representaciones de GDAs que había hecho la industria con semáforo y cómo eso era muy confuso, y nos estábamos inclinando por un sello binario, pero tal vez positivo, muy alto en positivo, y habíamos visto también esta posibilidad de un sello binario que identificara advertencia de productos de muy mala calidad, aunque nos parecía en México pues algo como demasiado inalcanzable, casi imposible, por lo que ya ha comentado Guido Girardi, el gran poder que tienen estas compañías. Lo que pasó cuando se aprobó esto en Chile fue un entusiasmo inmediato en México, fue una sorpresa, era increíble, eso sí, se nos hizo increíble que se hubiera logrado algo así, y enseguida que supimos, obviamente tuvimos acceso a todo el diseño de la política del etiquetado, a los algoritmos, y empezamos a trabajar en investigar rápido en México cómo se aceptaría, qué tanto se comprendería, etcétera. Lo aplicamos en la encuesta nacional de nutrición, lo comparamos y lo empezamos a llevar con la ventaja clara de tener un país que ya lo había implementado, porque siempre uno de los cuestionamientos es ¿quién ha hecho esto? Esto es una ocurrencia, que eso afortunadamente lo enfrentaron nuestros compañeros de Chile, pero nosotros ya podíamos decir Chile ya lo hizo, y aquí está, y ahora tiene muchas virtudes esta política y esta ley, porque haber removido además personajes, eso es un alcance pero increíble, y hemos estudiado cómo niños, independientemente de los sellos de advertencia, los personajes confunden y hacen que pierdan la capacidad de clasificar a los alimentos como de mala o buena calidad por estos personajes. Entonces eso es algo que también me
parece un gran aporte que además genera un interés en el mundo impresionante. Ahorita que estuve en el Congreso Mundial de Obesidad, los australianos, los países de Asia del Sur están, pero realmente encantados de los beneficios y de las bondades de tener un etiquetado de este tipo, y lo ven como algo, lo ven como el gold standard al que quisieran sumarse si pudieran. Ahora, bueno, pues tenemos que entender que esto de poder implementarlo, pues depende de las características de cada país, las fortalezas, limitaciones. Por ejemplo, la ley de Chile fue muy integral, muy fuerte, porque ya incluía la publicidad en televisión, incluía el empaque, incluía los personajes. En nuestro caso, la adaptación que pudimos hacer fue solo en una norma para los productos empacados. Y todas las demás cositas, los demás elementos, los tuvimos que hacer uno por uno. Y eso pues nos complicó mucho a nosotros, pero hemos ido caminando. También nos ayudó que vinieron incansablemente a México Camila, Guido, Ricardo Guagui, Lorena, Tito, Marcela, y también vino mucho Ana Paula, Fabio, y estuvieron ayudándonos todo el grupo latinoamericano a ir un poco ajustando, a analizar los efectos no anticipados que ya se comentaron y a introducir algunos elementos adicionales, por ejemplo, para la microchatarra, que no tenía nada, bueno, al menos ponerle algo, para los edulcorantes, para la cafeína. La misma industria aquí decía, no te conviene el de Chile porque mira, una Coca-Cola va a tener un solo sello. Dije, perfecto, pues eso vamos a analizar cómo hacer para que la Coca-Cola en México no tenga un solo sello y tiene 4 ahorita en México, y esto es una de las cosas que aprendimos en estas discusiones con el equipo latinoamericano, o sea que el efecto dominó de estas políticas, pues se está viendo porque somos un grupo colaborativo. Yo creo que esto además se ha potencializado ahora que ya tiene una estructura formal y que somos parte de Colanza, porque ahí tenemos un diálogo continuo, un diálogo prácticamente en tiempo real, y eso me da mucho gusto. Y yo quisiera pues solo concluir mi participación ahorita diciendo que de los retos que tenemos, pues parte son esta respuesta agresiva, muy agresiva de la industria, que no es algo que podamos dar ya por hecho, que vamos a contar con estos etiquetados porque ya encontramos que son muy efectivos. Ahorita en México, a 2 años de su implementación, por un lado dicen que no funcionan, que no ayudan a los consumidores, y por otro lado, pues tienen más de 50 demandas y amparos interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia, y estamos muy concentrados en defender la política. Creo que uno de los caminos que hemos visto en Colanza que se tienen que seguir es el de promover una cultura de conflicto de interés, comprender la interferencia de la industria en las políticas de salud y hacer eso parte pues, de la cultura y de la información que manejan los profesionales de la salud para evitar que estén siendo capturados como se solía hacer de manera muy común, ¿no? Antes. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los principales retos y nuevamente, pues, de todas maneras veo con mucho optimismo lo que está pasando y cómo estamos compartiendo entre toda la región los datos. Ahorita, por ejemplo, los datos que mostraba Camila Corbalán van a servir en mucho para defender el etiquetado mexicano en la Suprema Corte de Justicia. Cuando vean estos impactos que tiene, cómo lo comprenden mejor y cómo toman mejores decisiones los niños gracias a estos etiquetados, pues eso va a ser muy fuerte como evidencia contra los reclamos de la industria de comida chatarra, que por cierto yo no les llamaría alimentos a lo que venden estas compañías, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Simón. Un tiempo perfecto, además, Simón. Felicitaciones. No, muy interesante. Me surgen muchas preguntas, pero voy a sumarme al público después para preguntar al final. Ahora vamos a escuchar a Rodrigo Burgos, desde Paraguay, el Ministerio de Salud Pública. Así que, Rodrigo, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Diego. Para mí es un honor estar a la par también de mis colegas Simón y Guido. Bien, muchas felicitaciones también a todo Chile porque ha sido el pionero, nos ha puesto a trabajar a todos en la región. Y bien, me sumo un poco también al discurso de Guido de ver que sí, que probablemente sea el activismo un debe en cuanto a la situación de Paraguay, debido a que
Nosotros particularmente fuimos aprendiendo con la evidencia de los vecinos, debido a que por ahí Argentina, Uruguay vinieron avanzando de forma paralela a una mayor velocidad que nosotros, y bueno, poder aprender de la experiencia de Chile específicamente, también de México, de poder ver qué podíamos nosotros aportar como una lección nacional o digamos el contexto paraguayo. La situación de hoy en el asunto de etiquetado en Paraguay, nosotros habíamos tenido una postura desde el Ministerio de Salud de adoptar los sellos octogonales. También habíamos incluido las leyendas precautorias e incluso la publicidad, pero así como dijo Simón, eso sería mejor una vez hacerlo por parte, una vez que esté implementado los sellos. Si bien en cuanto a la política, o sea, por un lado la política, por otro lado la evidencia, en cuanto a la política, en senadores no tuvimos una muy buena disposición. La votación se dieron ante las cartas y los pedidos de los gremios industriales, porque se tenía que tratar en un tiempo, luego se trató en una fecha diferente y se optó por la lupa. Luego de la lupa fuimos a la Anvisa, a la evidencia que generaba Anvisa de superioridad de los sellos octogonales, y igual no fue suficiente. Entonces, se puede generar evidencia, pero así también no siempre esa evidencia se respeta, ¿cierto? Y quizá esa es una pregunta para mis demás colegas de cómo han manejado esa situación. Por otro lado, también ahora en diputados se tenía que tratar ayer y por primera vez pues, hemos recibido, digamos, el apoyo del sector que no es de salud, por decirlo, que son de colegas del sector privado, también de influencers, que así como había dicho, y también la social media, o bien utilizada puede ser un agente multiplicador. Nosotros somos un país pequeño, un país con una población relativamente joven, también centralizado, o sea, en la capital se concentra la mayor cantidad de población de toda la República. Entonces, por ahí, frente a monstruos como México, de grande, de más de 100 millones de habitantes, uno pensaría de que puede ser un poco más llevadero a la hora de ir llevando estas políticas que no siempre son amigables. Eso hay que decir. Yo recordaba a una colega de OPS que ella decía que este tipo de políticas son la vacuna, digamos, de la no transmisible. Eso hablábamos el año pasado en cuanto a la vacuna de COVID, y ella hablaba, estas son las vacunas, digamos, los impuestos, la regulación del marketing, de la publicidad e incluso los sellos octogonales, ¿cierto? Entonces, digamos, nuestro contexto por ahí se sirve mucho del aprendizaje de la experiencia de nuestros vecinos. O sea, a nosotros nos llegan productos de Chile, nos llegan productos de Argentina, de Brasil, y muchos de esos productos están con sellos. Entonces, digamos, en el mercado uno está expuesto a productos con sello y sin sello. Por ahí sí conviene ir empezando a instalar el tema en la sociedad civil. Digamos, sector salud ya tiene una postura, sector salud tiene la evidencia, la representa, la presenta, pero no, digamos, en las altas esferas es donde por ahí nos está costando llegar por el hecho de que, aparte de eso, nos cuesta un poquito llegar a la gente, instalar esto en el pienso, que esto sea tema de conversación, sea también agente de cambio, y de pronto poder aprender de cómo ir lidiando con ese contexto, ¿verdad? Entonces, nosotros encantadísimos de seguir sirviéndonos de evidencia tanto internacional como nacional, porque eso también fue un tiempo en donde, ok, eso es en Chile, ok, eso es en Brasil, eso es en Colombia. Pues cuando se presenta la evidencia nacional, vuelve a lo mismo, era el hecho de que las personas entienden, miran el sello, o sea, quiere decir que les llama la atención, y también que le dan mayor importancia a ese que a otro tipo de gráfica. Y lo otro es que ver también la experiencia colombiana, que si bien empezó con un dispositivo gráfico,
está para cambiarse ahora, que es lo que a nosotros nos encantaría que pueda suceder ya la semana que viene. Y bueno, ¿qué más puedo decir después de la brillante presentación de mis dos colegas que me antecedieron? Pero bueno, abierto aquí el debate y a aportar de lo que pueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy claro. Ahora sí vamos a pasar al espacio de preguntas, consultas que fueron surgiendo. Hay varias. Incluso tenemos un espacio también, si se quieren explayar un poco más, a algunos de los expositores en algunas ideas. No solo la ahora, sino que tenemos todavía a Fabio acá presente, así que Fabio también. Bueno, Ana Paula, todos quienes están acá presentes creo que pueden intervenir en caso de que quieran aportar. Y voy a hacer capaz que un hilo conductor desde el fin de Rodrigo hasta una discusión que tenemos en la región. Primero, rescatar la importancia de Paraguay y saber cómo está avanzando Paraguay en la región, porque justamente, y ahí voy hacia el discurso de la industria, en el Mercosur, pero a nivel, entiendo que también de Centroamérica, siempre se habla, la industria dice, la importancia de armonizar las políticas, ¿no? Y en ese armonizar, siempre es armonizar hacia abajo, con el peor, no con el mejor. Entonces, en la región, el Mercosur, como bien contaba Rodrigo, Paraguay era a quien estábamos apostando que necesitábamos que avanzar, así que felicitaciones que están en ese camino y tratando de tomar una decisión basada en evidencia, que eso es otra de las cosas que hay que rescatar y que hay mucha evidencia como la vimos y la presentó Camila, y tomar a Chile. ¿Y por qué Chile? Porque Chile fue el que nos enseñó. Chile fue el que rompió el esquema y el que generó una nueva forma de ver al etiquetado. Recuerden que teníamos a Ecuador con el semáforo, y Chile fue el que empieza con este camino. Ahora, y que también ahí capaz que después Fabio puede comentar, ¿no? Lo de Chile incluso nos permitió aprender para que luego OPS pudiera tener las recomendaciones de OPS de etiquetado, que son un poco diferentes a las establecidas en Chile, y ahí poder discutir, ¿no? Quizás Fabio lo puede levantar, el por qué son diferentes, qué nos permitió aprender Chile. Hay una pregunta Perdón, antes de pasar a la pregunta, también quiero rescatar a la importancia de la industria, ¿no? Hace poco, en las noticias, el CEO para América Latina de PepsiCo decía que los países deberían de tener todos el mismo etiquetado. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué los países no tenemos el mismo etiquetado? ¿Por qué todos los países no pudimos adoptar las recomendaciones de OPS? Bueno, ahí, Fabio, no sé si quisieras hacer algún comentario, después tengo algunos más sobre edulcorantes que se han hecho y el impacto de las políticas. Fabio. Sí, bueno, en relación a las recomendaciones de la OPS, o sea, yo creo que como había mencionado y como se ha mencionado en varias presentaciones, nosotros siempre tenemos que basarnos en el conjunto de evidencia y de experiencias. Y Camila muy bien nos enseñó, bueno, cuáles son las fortalezas y también cuáles son las brechas que tuvimos que ir llenando en los otros países. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que hoy los edulcorantes pueden también generar, no son recomendados como sustancia para prevenir obesidad, tenemos que alertar. Entonces eso es algo que vamos a acrecentar a nuestras recomendaciones. Si sabemos que la industria, cuando no ponemos muy precisamente dónde debe estar ubicada las advertencias, tenemos que establecer mejor los textos legales, dónde debe estar ubicado para que no en los envases cilíndricos no se vaya escondiendo para la lateral de los envases. O sea, esos pequeños y otros grandes detalles que son fundamentales, que fuimos aprendiendo con las brechas que la industria fue buscando para que debilitar un poco el efecto de la legislación. En términos del perfil de nutrientes, o sea, los propios
las propias autoridades de Chile estuvieron involucradas en producir y preparar el modelo de perfil de nutrientes de la OPS. Estuvo Lorena Rodríguez, estuvo Marcela Reyes, o sea, que son personas que estuvieron directamente relacionadas a formulación de la ley, de los reglamentos y del perfil de nutrientes de Chile, trabajando para apoyar a la OPS a establecer un perfil de nutrientes para la región. Y eso nos ha ayudado, este perfil ha sido útil para ayudar a varios otros países, y los demás países ahora siguen adoptando. Eso ya ha acotado mucho los tiempos de adopción y de implementación. O sea, tenemos Argentina, que es un país que en menos de 6 meses ya empieza a implementar, justamente porque eso ya nos ha permitido que los países tengan más agilidad y ya tengo una referencia, ¿no? Al contrario, sabemos todas las veces que los países intentan producir su propio perfil de nutrientes, terminamos con una debilidad, que es el Ministerio de Salud responsable por hacerlo. En general tiene menos fuerza que otros ministerios como Industria o Agricultura, y en esta etapa de formulación de los reglamentos termina una batalla de dónde van a estar los umbrales, y el Ministerio de Salud en general tiene más dificultad de lograr umbrales más sólidos si no está respaldada por la recomendación internacional. En ese sentido, también ha sido útil para los países que han adoptado el perfil de nutrientes de la OPS tener ese perfil como referencia, porque si hay cualquier demanda ante la OMC o mismo doméstica, pueden referirse e involucrarnos en esta defensa y ayudar a que esté más sólida el sustento técnico, científico y legal también. O sea, pone el país una posición más fuerte legalmente a nivel doméstico e internacional, una vez que ahora ya tienen esta recomendación. Así que, bueno, en ese sentido es eso, es básicamente la recomendación no es algo que surge porque OPS le parece mejor o porque tiene que ser más riguroso. Simplemente estamos basando en la recomendación, en la mejor evidencia y en la experiencia de los países, que sigue evolucionando. Y al contrario, la industria siempre lo que va a intentar hacer es involucionar, en el sentido de volver a GDA, a semáforo, perfiles de nutrientes que son más débiles para librarse de la regulación, o sea, de librarse de los sellos, que significa librarse y mantener sus productos desregulados. Por lo tanto, tenemos que siempre contrarrestar esta iniciativa de la industria de brindar a las personas lo peor, y eso es algo, solo para cerrar, muchas veces agencias reguladoras ahora buscan, bueno, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la peor opción? Quedamos con la opción mediocre, que es la del medio. ¿Y por qué no tenemos siempre que brindar la mejor opción a la población? Y yo creo que por eso evitar que la industria argumente por este rompimiento de la evolución, ¿no? Muchas gracias, Fabio. Y en parte de tu respuesta, y que también de lo que se estaban exponiendo, queda clara la problemática. Creo que queda clara incluso la respuesta al CEO de PepsiCo, ¿no? ¿Por qué no tenemos todos los mismos etiquetados? Bueno, en parte por interferencia de la industria, justamente. Y entre ellos, PepsiCo, entre otras. Entonces, y ahí vuelvo a México, y quizás Simón, algunas preguntas que tengo. ¿Qué está pasando en México? Porque quizás quienes estamos en el tema, ¿no? Tenemos un poco más claro qué es lo que está pasando, pero ¿qué ha hecho la industria en México? ¿Cómo se ha opuesto? No solo legalmente, sino que también qué estrategias ha hecho para que no se vean los octógonos, o para evitar, por ejemplo, la regulación de publicidad. ¿Qué nos puedes contar, Simón? Sí, Diego, bueno, ha sido increíble, lo hemos estado monitoreando, obviamente queremos aprender y también queremos seguir compartiendo en este tipo de foros estas estrategias como parte de los efectos no anticipados y de la respuesta de la industria. En términos de empaque, por ejemplo, lo que han hecho es, como nuestra regulación era solo en empaques, pues en los puntos de venta están trasladando su publicidad. Entonces, por ejemplo, el empaque a lo mejor ya no tiene al personaje, pero tiene una persona disfrazada del personaje, con los empaques, este tipo de cosas. También
la forma del display. O sea, el empaque puede no tener la forma de un personaje, pero la forma en la que ponen todos los empaques sí tiene la forma. Luego, muchos, sobre todo los cereales de caja listos para comer y las barras de cereales comenzaron a hacer esta estrategia de doble frente. Entonces tienen un doble etiquetado frontal y a veces es un cuádruple etiquetado. Son productos que donde los puedas poner tienen la portada de la etiqueta, y entonces en un solo lado ponen los sellos de advertencia y generalmente esa va oculta. Obviamente eso muy en colusión con los distribuidores en puntos de venta que pues tienen ahí generalmente personal de las marcas que les llaman promotores, es decir, personas pagadas por Coca-Cola o por Nestlé o por Kellogg, que están junto a sus productos, y si alguien llega y los mueve y de repente deja el sello, ellos lo vuelven a voltear para que se oculte. O, por ejemplo, en México también regalos. Los personajes ya no están en el empaque, pero están en un regalo que viene pegado al empaque. Entonces, sí hemos visto mucho eso. Además, la industria ahorita está con más de 50 procedimientos legales en contra del etiquetado, y algunos ya entraron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces hemos estado ahorita en un esfuerzo muy importante donde pues nos han ayudado mucho de OPS y de los distintos países para defender con evidencia ante la Suprema Corte pues estos esfuerzos por quitar cosas como los personajes. Quieren la industria regresar los personajes y decir que son parte de su propiedad intelectual y que son parte de su derecho. También quieren quitar la parte de los perfiles, los mismos sellos. Entonces están haciendo una serie de esfuerzos, y yo con lo que concluiría es, creo que nosotros lo que debemos de hacer es visibilizar esta respuesta de la industria por marca, y luego cuando la industria dice, pues es que nosotros queremos ser parte de la solución, queremos discutir, es decir, bueno, por supuesto que vamos a discutir, pero no vamos a discutir con empresas que se opongan a políticas de salud pública. Entonces, y yo creo que esto debería ser internacional, ¿no? Si una empresa se opone a una política de salud pública en México, como, no sé, por decir, Kellogg o Hershey's o PepsiCo, y luego quiere estar en la mesa de discusión en otro país, a lo mejor la respuesta debe ser, oye, está documentado aquí que tú te opones a políticas de salud pública, ¿cómo nos vamos a sentar contigo? Es como algo que tenemos que construir para que después sea igual de vergonzoso que como es ahora ver dibujos animados promoviendo el tabaco, así en 10 años sea igual de vergonzoso ver comida chatarra siendo promovida por estos personajes. Gracias. Muchas gracias, Simón. Y ahora que nombraste el tabaco, es importante mencionar, y esa es la lectura que hacemos, ¿no? También, no solo a nivel local, sino a nivel regional, que la estrategia de la industria, de esta industria alimentaria, porque tenemos industria alimentaria que produce alimentos de verdad, no de esta chatarra, como bien decía Guido, y no solo chatarra, sino que yo me animaría a ir un gradito más de lo que decía Simón. No es solo que se oponen a las políticas, son industrias transnacionales que violan derechos humanos en toda la región, principales contaminantes que después, con plantar 3 árboles, dice que están colaborando con el medio ambiente y haciendo acciones de responsabilidad social empresarial. Y en este sentido, voy a Guido, tenemos incluso una pregunta en el público que decía, ¿cuál fue la estrategia más relevante para poder aprobar la ley en Chile? Y bueno, ¿y cuánto tiempo le llevó? ¿Cómo fue un poco ese proceso, Guido? ¿Si fue fácil o no tanto? Piensa que la ley la presentamos en el año 2007 y terminó de entrar en plena vigencia el año 2019. Fue toda una larga lucha, una larga aventura. Yo creo que en parte ayudó mucho que yo fuera presidente del Senado en el año 2011, porque estaba Piñera de presidente y Piñera me pedía como presidente del Senado que yo tramitara sus leyes, y yo le decía que no, que si no ponía nuestra ley de etiquetado, porque en Chile los ejecutivos, los gobiernos manejan las urgencias, o sea, la velocidad de las leyes, yo no ponía sus leyes importantes en tabla en discusión. Me amenazaban con censurarme, pero yo le decía, censúrenme. Y así fuimos paso a paso negociando. Fueron muchas luchas. Yo creo que lo más importante fue la alianza. En Chile no hubo un gran actor como tienen ustedes, gigante, maravilloso, como el poder del consumidor. Teníamos actores más bien del mundo sociedad civil más frágiles, pero hubo una gran alianza con el mundo científico.
Y creo que también esta idea de que los parlamentarios tienen que jugar un rol de activismo, más allá del puro aspecto formal y legislativo, fue muy importante, porque cuando Piñera, como decía yo, censura, veta la ley para que no existiera ley una vez aprobada, lo tuvo que revertir porque nosotros le incendiamos la opinión pública. Todos los días llegábamos a las 10 de la mañana varios parlamentarios en la puerta de la Palacio de Gobierno diciendo: Piñera traicionó a los niños, le vendió la salud de los niños. Y lo mismo hicimos cuando, terminado el gobierno Piñera, hicieron un reglamento que era vergonzoso. Lo hicieron entre cuatro paredes y hasta la Coca-Cola quedaba como saludable. Y ahí llegó Bachelet, yo le pedí que retirara ese reglamento y nosotros mismos propusimos un equipo reglamento de académicos, de especialistas, transversal, abierto, conocido. Ahí estaba Tito Pizarro, estaba Lorena, estaba Ricardo, estaba yo mismo, fui parte de ese comité, y por lo tanto fiscalizamos que eso se hiciera en función de los intereses ciudadanos. Y luego, cuando la ley empezó en marcha, ocurrió algo dramático. Primero, los enemigos estaban dentro de nuestro propio gobierno, no estoy hablando de la derecha, dentro del gobierno de la presidenta Bachelet, los sectores económicos del gobierno, los ministros y subsecretarios fueron nuestros principales enemigos, intentaron por última vez bajar la ley. Yo tuve que anunciar de amenazar a la presidenta Bachelet de renunciar a la coalición, por ejemplo, ¿no? Porque querían paralizar la ley. Y luego, cuando la ley entró en marcha, Nestlé y varias industrias contrataron rostros, pagaron rostros, los más conocidos del deporte y la televisión, para hacer unos spots que transmitían en televisión diciendo que la ley era mala, ironizaba la ley. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros juntamos a todo el mundo científico, a los decanos de medicina, juntamos a cerca de 60 personas con el Ministerio de Salud y dijimos: están mintiendo. Y al día siguiente pedían perdón. Pero también lo que hicimos, que cada vez que uno veía un programa de televisión, yo llevaba una botella de Coca-Cola o un cereal de Nestlé y decía: esto mata, son asesinos. Aunque fuera a hablar de cualquier cosa, al final decía: escúcheme, asesinos, ¿eh? Matan, ¿eh? Pedófilos, los acusamos pedófilos del siglo XXI en un encuentro de 1000 personas donde estaba el Papa, en un encuentro FAO de haber sido por ahí el año 2016. O sea, nosotros también, ellos tienen una debilidad gigantesca, que es su marca. O sea, la marca, mientras más poderosos son, mientras más potente es la marca, más frágil y más vulnerables son. Entonces, ellos se están comprometiendo, porque el azúcar es el veneno del siglo XXI. Si ellos no sacan el azúcar, van a morir. Se están suicidando, son ciegos. Entonces, yo creo que también hay que... Bueno, con Coca-Cola tuvimos muchas luchas. Ahora, nosotros tenemos la política de dividir en la industria. Coca-Cola no se sumó a esa estrategia de Nestlé de financiar rostro. Y al revés, dijo que la ley era buena. Cuando dijeron que la ley era buena y que le iban a cumplir, yo dejé de llevar mi botella Coca-Cola a todos los programas y solo llevaba la de Nestlé. Bueno, con Nestlé tuvimos una guerrilla durísima hasta que en el año 2019 llegó el nuevo gerente general de Nestlé, que era un brasileño, y me dijo: Guido, me pidió una reunión: oye, ¿por qué tú atascas tanto Nestlé? Yo le dije: porque son unos delincuentes, son unas mafias ustedes. ¿Pero cómo? Dice: sí, son mafias. Financian rostro, interviene en la ley, y estaba su gerente de promoción, que era una persona vinculada a la política, que un señor Frey. Y dije: este señor de ahí es el principal responsable. Y entonces me dice: ¿qué es lo que pide usted para que hagamos una tregua? Bueno, yo le digo: diga en un medio de comunicación importante que la ley es buena y que la van a cumplir. A la semana siguiente, en el Mercurio, en el diario más importante, página completa, este señor decía: mire, la ley chilena es buena y la vamos a cumplir. Y la han cumplido. Ahora, claro, seguramente tienen prácticas distintas en otras partes, pero yo creo que hay que dividir a la industria, ¿no? Hay que separarla, porque hay industrias que por razones políticas a veces están... De hecho, Coca-Cola, los que les sugerimos que tenían que ponerle la etiqueta roja, porque ¿qué nos pasaba en Chile? Que las bebidas, la Coca Light y la Coca Cero, que eran grises y negras, no se vendían, porque es aspiracional. Los chilenos más pobres quieren lo mismo que tienen los ricos, que es tomar la Coca-Cola roja. Y nosotros le pedimos que le pusieran la etiqueta roja a todas las Coca-Cola. ¿Para qué? Para que aumentara la venta de las bebidas que no tenían azúcar. Ahora, hay una discusión con el tema de los endulcorantes, que yo creo que es muy válida, pero no se puede poner en el mismo nivel el endulcorante con el azúcar. Es un error, porque deja a la industria sin alternativa, pero además porque el azúcar es el tóxico más brutal que podamos tener. Es adictivo,
tenemos un problema evolutivo, ¿verdad? Nuestros cerebros están cableados para el azúcar. Entonces, primero hay que desazucarar los paladares, es cierto, pero tenemos que ir con los endulcorantes caso a caso. Yo mismo en Chile tuve un conflicto gigante en el año 95 y 96 porque con Ricardo Guawi denunciamos el ciclamato y sacarina, y había una gigantesca industria que exportaba jugo en polvo y jugo con ciclamato y sacarina, que casi terminamos presos con Ricardo, pero al final la industria optó por retirar sus productos. En el año 2008 denunciamos a Coca Cero, que en Chile empezó a vender Coca Cero con ciclamato, y le hicimos sacar el ciclamato. Yo lo que creo que más bien deberíamos ir endulcorante por endulcorante y sacar evidentemente todos aquellos que tengamos evidencia de toxicidad, hacerle la guerra, pero dejar alternativas porque no podemos combatir todo a la vez, yo creo, ¿verdad? Pero sí me parece que los endulcorantes que tengamos evidencia tenemos que irlos sacando. Como en Chile prohibimos el ciclamato y sacarina. Cuando hicimos eso en Italia, por ejemplo, la Coca Cero se vendía con ciclamato, ¿verdad? Entonces, también tenemos que uniformar en esto. Ahora, yo creo que la estrategia de la industria va a ser usar el semáforo que nosotros mismos en su inicio, como le decíamos, creíamos que era lo mejor, pero que los niños y niñas nos dijeran que no era lo mejor. Ecuador tomó el semáforo porque en el año 2011, Lenín Moreno era vicepresidente de Ecuador, fue a Chile, y yo le entregué la ley chilena, que en ese tiempo todavía el borrador tenía el semáforo, y él lo llevó a Ecuador, y ellos, claro, tomaron eso porque nosotros todavía en el año 2011 pensábamos que era el mejor camino, pero no es el mejor camino. Pero yo creo que lo importante es que construyamos alianza, que ayudemos a los países. O sea, tenemos que ayudar a Paraguay. Tenemos que ir todos a Paraguay. Nosotros para ayudar a Jaime Delgado llevamos hasta Robert Lustig, este americano que trabaja en los temas de impacto del azúcar, en la diabetes, etcétera, etcétera. Y fuimos muchas veces, igual como lo hicimos con Camila y con Ricardo, con México, en Argentina. Yo creo que tenemos que aliarnos, hacer coaliciones, hablar con los mundos políticos, científicos. En algunas partes los mundos científicos están capturados por la industria. También es peligroso. Los primeros que se opusieron a la ley, cuando hicimos la ley con Ricardo, fueron los científicos. El comité técnico asesor del Ministerio de Salud, una vergüenza, en el año 2007 dijo que no se necesitaba ley. ¿Para qué? ¿Y saben cuándo terminó esto? Cuando les pedimos que hicieran declaración de intereses. Todos trabajaban para Nestlé, todos trabajaban para Soprole, todos trabajaban para la industria. Entonces hay que pedir declaración de intereses también. Bueno, pero yo creo que este camino está empezando, esta lucha contra la obesidad está empezando. Yo creo que hay mucha gente que nos ha ayudado mucho. Yo quiero agradecerle a Beatriz, que está ahí, Champaña. Bueno, también a Fabio. Bueno, con Simón ya nos conocemos, hemos estado, pero tenemos que aliarnos para seguir esta lucha. Y con Camila constituimos este grupo de más de 100 científicos chilenos académicos que queremos seguir, pero para colaborar también con el resto de Latinoamérica. Sí, es el mismo problema, son los mismos seres humanos, son las mismas transnacionales, y tenemos que ir empujando esto, pero el lobby es gigantesco. Ahora, dividamos a la industria. Sí, conversemos con la industria que esté dispuesto a decir que la ley mexicana es buena. Con ellos conversamos, con los otros los combatimos con fuerza. Los denunciamos de pedófilos, de asesinos, pero con fuerza. Pero con los que están dispuestos a dialogar, dialoguemos. Porque si no, tenemos que tener, como los vehículos, tenemos que tener caja de cambio más rápido, más lento. Yo creo que hay que hacer una acción política concertada. Muchas gracias, Guido. Excelente exposición. Ya estamos sobre la hora. Me quedaron muchas preguntas del público que pueden enviar, pueden contactarse con los diferentes referentes que estamos acá presentes, con Camila, bueno, con Simón a través del instituto, con OPS. Creo que se puede, tenemos algunas cuestiones, ¿no? Lo de la porción justa, lo del códex, si el códex permite el etiquetado de advertencia o no, todos discursos de la industria, ¿no? O en realidad es un problema de porciones. No importa que la comida sea una chatarra, sino es cuánto comes de la chatarra. Entonces, nada, me parece que hay mucho para hablar, tenemos que ir cerrando. Otro comentario también que hablaba del tema del semáforo, ¿no? Lo bonito del semáforo. ¿Por qué, como dice la industria, por qué demonizar los productos con el octógono? Bueno, en realidad hemos visto incluso que el Nutri-Score, que utiliza un poco de colores, un poco más vistoso, termina catalogando con un color verde a comida chatarra. Entonces, y incluso hay que cuestionarse cuáles son los objetivos de cada etiquetado en sí. Y la advertencia tiene evidencia comparada con los otros etiquetados que ha mostrado mayor efectividad en advertir. Y advertir para algo que decía Guido, que es el tema del problema de la obesidad, y que estamos teniendo un gran problema en toda la región,
Pero no olvidemos que también estamos hablando de otras enfermedades no transmisibles, ¿no? Estamos hablando de niños y niñas con hipertensión, o problemas de hígado graso, o problemas cardiovasculares. La diabetes tipo 2, que en México tiene un gran problema con la diabetes a partir del consumo de bebidas azucaradas. Entonces, no es solo la obesidad, y recordemos que los cambios de conducta, la industria se tomó muchos años para hacernos cambiar las conductas y socializarnos en entornos obesogénicos. No podemos pretender que del día a la mañana vamos a poder cambiar esas conductas adquiridas por muchos años. No sé si que alguien quiere dar palabras finales, capaz que es Beatriz, Beatriz Champán, directora de CLAS, quizás pueda cerrar el evento. No solo decir que ha sido excelente este evento y que nos ayuda mucho, porque en algunos lugares de la región, como por ejemplo en Centroamérica, se ha dicho que no, el modelo de Chile no funciona. Y que se ha usado eso como un argumento para evitar el desarrollo de políticas de etiquetado frontal en Centroamérica. O sea que es muy significativo que se esté haciendo esto. Y quiero también hacer eco a lo que mencionó Camila al principio sobre la colaboración. Que la colaboración que tenemos entre todos, la confianza que se ha creado es algo muy, pero muy valorado, y es algo que nos lleva a poder hacer más. Y brevemente mencionar que en esta colaboración una de las cosas que estamos haciendo con Diego, con Jaime y con comunicadoras de la región es buscar mecanismos de comunicar mejor, porque nuestras comunicaciones pudieran ser bastante mejor en nuestra región. Y creo que eso es algo que queremos hacer con Colanza, que mencionó Ana Paula y Camila también, y creo que eso nos daría también mucha fuerza para poder llegar a la población, a los medios, a los decisores políticos de una manera más significativa. Es todo, estoy muy agradecida de poder decir estas últimas palabras. Bueno, muchas gracias y los esperamos en un próximo evento que estaremos organizando seguramente. Chao.